Bueno, seguimos con la segunda parte de Madame Bovary, cambio de vestuario, incluimos algún artefacto para ver si el sonido puede seguir siendo potable. Habíamos dejado ahí a Charles que había decidido viajar a un segundo pueblo porque Emma ya había cambiado de carácter y él se lo atribuye al clima directamente. Entonces se mudan a un segundo pueblo. Y fíjense a dónde se va Charles, ¿no? O sea, sale de lo que él considera un problema y fíjense a dónde se muda, ¿no? Dice el narrador. Nos encontramos en los confines de Normandía, de Picardía y de la isla de Francia, comarca bastarda cuyo lenguaje carece de acento y de carácter su paisaje. Aquí es donde se elaboran los peores quesos de todo el distrito de Neuchâtel donde más caros resultan los cultivos porque se precisa mucho estiércol para abonar unas tierras tan endebles, plagadas de arena y de pedruscos, ¿no? Entonces fíjense a dónde la lleva Charles a Emma, que estaba un poco abrumada por la mediocridad de su entorno. La lleva a un pueblo donde no crece nada en la tierra, la gente no tiene ni acento, más mediocre que el pueblo anterior. Y fíjense estas descripciones, yo les había dicho la descripción como un procedimiento fundamental dentro de lo que es el realismo, que aporta una subcorriente de significado prácticamente, ¿no? Es decir, son descripciones que están cargadísimas de sentido, ¿no? en algún punto. En este pueblo aparece el farmacéutico por primera vez, ¿no? Homais, que es un tipo social específicamente. Entonces vamos a empezar a prestar atención porque en esta segunda parte van a aparecer muchos tipos sociales, ¿no? Un poco en la línea de ese realismo zoológico que Auerbach leía en Balzac, pero que también podemos encontrar en Flaubert, ¿no? Bueno, capítulo 2 de la segunda parte, un momento importante, Emma vista por León. León, un personaje importantísimo, sobre todo en la tercera parte va a tener su especial protagonismo, ¿no? Pero fíjense, Emma vista por León, porque yo les decía, es un personaje que es descrito a partir de múltiples perspectivas y ahí habría otro procedimiento para analizar. Fíjense, dice en la página 101, Madame Bovary, ya dentro de la cocina, se acercó a la chimenea, se tomó con la punta de los dedos el vestido a la altura de la rodilla y levantándoselo hasta los tobillos se acercó a la llama por encima de la pierna de cordero que daba vueltas en el asador, su pie calzado con botina negra. El fuego la iluminaba por completo, penetrando con su cruda luz la trama de su vestido, los poros uniformes de su satinada piel y hasta sus párpados, que entornaba de vez en cuando, ¿no? Emma vista por León, otra vez una descripción física, ¿no? Yo les decía, Emma es un personaje eminentemente físico y esto del corrimiento de las perspectivas, de los movimientos de perspectivas va a ser importante ahora más adelante cuando pensemos esa característica que piensa Auerbach, que es la de un realismo objetivo. ¿Dónde radica esta objetividad, que es un problema que algunos estudiantes han trabajado en los distintos finales? Es una cuestión muy técnica y no es sencillo de determinar, a ver, a dónde está, no es una tercera omnisciente clásica, entonces nosotros ahí podríamos reponer, bueno, ese narrador que es como un pequeño dios y a partir de esa distancia crítica podemos reponer esa objetividad en el tratamiento del relato. No es una tercera clásica, entonces yo creo que esta ilusión de objetividad se va a dar justamente por estos corrimientos de perspectivas que generan la idea de que la historia se está relatando por nadie y por todos al mismo tiempo, ¿no? Capítulo 3, Charles empieza a tener algunos problemas económicos. Esto es importante porque avanzada la segunda parte, esto va a detonar en la toma de deuda desenfrenada, sobre todo de Emma, lo que habilita el bovarismo económico de Emma, ¿no? Lo que lee Levin, eso lo tenemos que pensar en esos términos. Y fíjense, hay un fragmento muy interesante en el capítulo 3 que tiene que ver con este deseo de Emma de ser madre, deseo que es un deseo bastante atenuado. Y momentos donde se van a activar un discurso de género en Emma que podemos leer en la clave de ese feminismo ascendente que nombraba Levin y que es todo un tema para trabajar. Es un tema complejo en el sentido de que puede llevarnos a cometer algunas lecturas extemporáneas, ¿no? Si es que le tiramos un andamiaje teórico de los feminismos contemporáneos y reponemos las problemáticas en términos de los debates públicos tal como se están dando hoy en día, entonces tenemos que reponer a ver qué significa eso de un feminismo ascendente a mediados del siglo XIX, y ahí yo creo que va a cobrar más importancia esa
cualidad de personaje transgresor que es el personaje de Emma. Pero bueno, fíjense que aparece acá. Página 108. Dice el narrador: le entraron grandes deseos de dar a luz para saber qué era aquello de ser madre. ¿No? Le dieron grandes deseos. Sin embargo, vamos a ver, yo le decía, es un deseo atenuado y le dura muy poco. Dice, no se recreó, ¿no? Sin embargo, con esos preparativos que tanto fomentan la ternura de las madres. Por eso su cariño hacia la criatura se vio desde un principio un tanto atenuado. Y dice, más abajo, dice, Emma deseaba que fuera un niño, lo quería fuerte y moreno. Aquella idea de tener un hijo varón era como un desquite en ciernes de todas sus impotencias pasadas. Un hombre al menos es libre, puede entregarse a las pasiones, recorrer países, superar obstáculos, gustar las dichas más exóticas, pero a una mujer todo esto le está continuamente vedado. Inerte y flexible a un mismo tiempo, tiene en contra suya las molicias de la carne, junto con los rigores de la ley. Su voluntad, como el velo de su sombrero sujeto por un cordón, palpita a todos los vientos. Siempre hay algún deseo que arrastra y alguna conveniencia social que refrena. Dio a luz un domingo, a eso de las 6, en el momento en que salía el sol. Es una niña, dijo Charles. Emma volvió la cabeza y se desvaneció. ¿No? Entonces digo, tenemos acá estos momentos de un discurso de género, digámoslo así, que se va a recuperar de manera muy fuerte. Hay unos momentos que ahora vamos a leer que son tremendos en esta línea. Y estos que son momentos prácticamente cómicos. Nosotros hablamos de la conmoción de la teoría aristotélica de los niveles, ¿no? Hay un tratamiento serio para un tema bajo, pero la novela tiene algunos momentos que son casi graciosos, ¿no? Sobre todo Emma, este personaje tan perspicaz, ¿no? Y entonces, bueno, quería que fuera un hombre y levanta todo este gran discurso de género y aparece Charles, que también es un personaje que por momentos parece cómico, y dice, acá tenés a una niña, y se desmaya, básicamente, ¿no? Entonces, Emma, ya madre, va con León a ver a Berta, que es su hijita. Ahí tenemos un elemento que después también se va a desarrollar en todo su esplendor, que es la extralimitación. Emma es un personaje extralimitado, ¿no? Se deja ver en público con un varón que no es su esposo y va justamente a ver a su hija, ¿no? Corre ahí en ese límite. En este momento ya empieza un juego de seducción medio solapado entre estos personajes que tienen una afinidad intelectual muy grande. León es bastante más chico que Emma, y eso es un dato también que en la tercera parte, cuando su relación termine de explotar, bueno, es un elemento otra vez de una transgresión muy fuerte para la época. Y a la luz de este personaje de León podemos acceder a la concepción romantiquísima del amor que tiene Emma, que no tiene nada que ver con Charles y que no tiene nada que ver con su propia época, ¿no? En ese sentido, Emma es un personaje un poco anacrónico. Vamos a ver que por momentos es hija de la época, porque también es un personaje frío, también es un personaje calculador, pero en esta concepción que viene dada por las lecturas que ella tuvo y que tienen que ver más con el romanticismo del siglo XVIII, Emma parece como un personaje un poco extemporáneo, ¿no? Entonces, fíjense la concepción que tiene Emma del amor y piénsenla al lado de Charles, ¿no? Este Charles que está evidentemente en otra cosa. Página 117, dice el narrador: creía ella que el amor tenía que llegar de súbito, entre grandes destellos y fulgores, como huracán de los cielos que se desencadena sobre la vida, la trastorna, arranca las voluntades como si fueran hojas y arrastra hacia el abismo el corazón entero, ¿no? Entonces yo decía que en esta línea León sí aparece como un interlocutor válido y Charles absolutamente no. Esto va después a explotar un poco más adelante cuando sigamos leyendo. Capítulo 5, aparece este otro personaje, Lheureux, ¿no? Otro tipo social, el de la tienda de novedades, el prestamista. Es un personaje fundamental porque es el que posibilita el bovarismo económico de Emma y además es un tipo social contemporáneo. Este sí es un tipo bien contemporáneo, es el usurero. Pensemos, estamos en mitad del siglo XIX, momento de un capitalismo incipiente. Este contexto de mediados del XIX, esto de un capitalismo que empieza a desarrollarse, es fundamental para entender la estatura moral de todos los personajes, prácticamente de todos los personajes, quizás menos Charles, que está haciendo menos cuentas que el resto, pero todos son personajes egoístas, personajes calculadores, personajes fríos, incluso Emma, que tiene este fuego de la pasión que trae de lecturas del siglo pasado, ¿no?
Entonces, en todo este contexto, Charles aparece como el culpable del cautiverio de Emma, ¿no? Es decir, porque básicamente no es un personaje que se amolde a estos requisitos amorosos que tiene Madame Bovary, ¿no? Pero fíjense que paralelamente Charles no hace nada como para que Emma lo deteste o tenga una excusa como para decir, bueno, yo tengo que salir a vivir una vida amorosa por fuera. Fíjense lo que dice, que es tremendo, estos momentos fuertes de Emma, donde la recortan como un personaje difícil, porque es un personaje difícil. Fíjense lo que dice de Charles en la página 123. Dice, hubiera deseado que Charles le pegara para poderlo detestar con más razón y vengarse de él, ¿no? Charles ni siquiera le pega, es un personaje tan mediocre que ni siquiera es violento con ella. Esto está diciendo Emma, ¿no? Dice, se asombraba algunas veces de las atroces conjeturas que se le pasaban por la cabeza y tenía que seguir sonriendo, oír cómo le repetían lo feliz que era, fingir serlo, hacerlo creer. Semejante hipocresía le hacía sentirse asqueada, ¿no? Todo este contexto donde, bueno, Emma, ahí tenés tu vida, estás casada, tenés tu hija, tenés tu casa, el mandato social es ya está, tenés que ser feliz con esto. Bueno, eso a Emma le produce asco, la hace sentir asqueada porque la hace ser un personaje hipócrita. Ahora, esto que dice, bueno, si aunque sea Charles me pegara, ¿no? Entonces yo podría empezar a pensar en tener una aventura amorosa, un desquite, cosa que después va a pasar. Ella va a tener sus aventuras amorosas y las va a pensar en términos de desquite, ¿no? Entonces todo esto es un desquite por esta vida que a mí me toca vivir, que me hacen vivir en este contrato social tan rígido, ¿no? Ahora vamos a llegar a eso. Entonces yo digo, un personaje complicado, esto va a ir increciendo, vamos a tener momentos de Emma que son rabiosos directamente. Y fíjense, de hecho, lo que dice en el capítulo 6. Capítulo 6 aparece el cura también, ¿no? Entonces teníamos a Homais, el farmacéutico, Leroux, el de la tienda de novedades, ahora el cura, otro tipo social, se van agregando, ¿no? Esta idea de representar la sociedad como un todo. Aparece descrito con manchas de grasa y de tabaco. Todos los personajes son más bien corruptos, estas descripciones son significativas, ¿no? El cura está sucio de entrada. Después va a aparecer igualado con Homais sobre el final, que son personajes que tienen unas diferencias abismales, ¿no? El comerciante contra el religioso, y se van a encontrar ahí en el velorio de Emma, van a estar hablando lo más bien, completamente igualados, se quedan dormidos. Vamos a llegar ahí en la tercera parte. Pero digo, fíjense lo que dice Emma de su hija Berta. Dice en la página 128, dice, parece mentira que esta niña sea tan fea, dice en un momento, ¿no? Que Berta es fea y no lo puede creer. Es un personaje... Digo, Flaubert construye un perfil muy provocativo. Emma, que quería ser madre para ver qué era eso, y una vez que fue madre se desentiende completamente de su hija y cuando la mira lo único que piensa es que es fea. Ahí yo creo que Berta queda más asociada a Charles que a ella misma. Emma es una mujer que tiene su belleza. Ahora vamos a encontrar algunos momentos de esas descripciones físicas. Capítulo 7, Emma empieza a gastar, empieza a darse gustos, empieza a construir este bovarismo económico, ¿no? Ya tuvo ahí un contacto con Leroux, cambia de peinado en un momento, incluso se peina como un hombre, dice el narrador, ahí en la página 135, es un personaje transgresor, es un personaje fuertísimo para mediados del siglo XIX. Y aparece Rodolfo, acá tenemos el primer personaje, la primera aventura amorosa de Emma, un personaje bastante acomodado que se atiende con Charles, inmediatamente decide ser amante de Emma, se da cuenta que están las condiciones dadas, pero desde el primer momento él sabe que se va a deshacer de ella rápidamente. No es un príncipe azul, ¿no? Es un personaje frío, un personaje calculador desde el minuto cero, ¿no? Y eso es el desarrollo de personaje, es eso, está todo el tiempo pensando lo que le conviene, lo que no le conviene, y la va a usar a Emma, básicamente. Emma, mientras, como va a ser su primer amante, piensa que es en un principio su gran príncipe azul. Le va a durar muy poco eso. Capítulo 8, la fiesta cívica. Acá, signos de admiración, por acá, no sé por dónde, signo de admiración. Capítulo 8, capítulo fundamental, quizá el capítulo más rico para ser trabajado en términos de procedimientos, para ver las descripciones, para ver la estructura narrativa, los procedimientos literarios, decía, la pintura social que construye Flaubert, el juego entre paralelismos y contrastes. Vamos a tener primero un paralelismo entre el discurso del conserje y el discurso de Rodolfo, dos discursos inflamados. El consejero, ¿no? El consejero está
dando un discurso político, un discurso mentiroso básicamente en ese contexto, y paralelamente Rodolfo está haciendo lo propio pero en clave amorosa. Entonces está al lado de Emma y le hace un discurso inflamado en términos amorosos. Son dos discursos sostenidos en la hipocresía, en cierto cinismo. Hay un paralelismo entre esas dos líneas discursivas que se van dando alternadamente, ¿no? Flaubert las va poniendo ahí alternadamente. Y por otro lado, contrastes, porque se nos cuenta toda esta fiesta cívica donde van a galardonar a una anciana, donde van a competir animales, de una manera patética, de una manera ridícula. El narrador nos lo muestra de manera ridícula. Y finalmente Homais va a escribir un artículo para la prensa contando exactamente lo mismo en un estilo elevadísimo. Entonces ahí se va a producir un contraste. Es el capítulo, me parece a mí, de Madame Bovary para pensar algunas cuestiones técnicas. Algunos momentos que podemos ahí detenernos, bueno, la descripción de la gente, todos se parecían, un contexto de mediocridad muy fuerte también para entender el medio en el que está Emma, esta Emma que tiene aspiraciones de castillo. Dice ahí en la página 147, dice: todos aquellos personajes se parecían, sus rostros fofos y rubicundos, un poco curtidos por el sol, tenían el color de la sidra dulce, sus ahuecadas patillas emergían de los grandes cuellos duros, ceñidos por corbatas blancas de lazo muy ostentoso, ¿no? Este ambiente de mediocridad que rodea a Emma acá parece descrito en términos materiales, pero en toda la novela, pero en este capítulo en especial va a quedar de relieve que esa mediocridad material, que es el contexto de enunciación donde transcurre la acción, es también una mediocridad moral, ¿no? Entonces por eso decía lo de las subcorrientes de significado. El contexto es un contexto mediocre y los personajes que están en ese contexto son también mediocres moralmente. Fíjense. Tenemos ahí el momento que yo les decía cuando galardonan a una anciana. Yo no lo voy a leer para que esto no se haga demasiado largo, pero léanlo especialmente. Es un momento de una crítica social fuertísima, muy ácida, ¿no? Dice, es galardonada por sus 54 años de servicio en la misma granja y le da una medalla de plata. Y entonces está la descripción del cuerpo dañado por esa servidumbre, ¿no? Las manos rotas por la lejía, dice, dos largas manos de nudosas articulaciones, hay ahí 15, 20 renglones que son tremendos, y dice: así se presentaba delante de aquellos burgueses orondos este medio siglo de servidumbre, ¿no? Entonces la están galardonando por haber sido la esclava más sumisa, básicamente, y eso está como marcas en el cuerpo. Yo les diría ahí en la página 154, 155, que lo rastreen y lo lean, porque hay momentos de cinismo muy fuerte, y en este sentido yo hablaba de cierta mediocridad moral, ¿no? Después los discursos, todo vuelve a la normalidad. Fíjense lo que dice en la página 155, dice: había concluido la sesión y la multitud empezó a dispersarse. Ahora, una vez leídos los discursos, cada cual volvía a ocupar su rango y la vida reanudaba su curso normal. ¿Qué significa su curso normal? Bueno, los amos maltrataban a los criados, estos golpeaban a los animales, triunfadores, indolentes, que volvían al establo con una corona verde entre los cuernos, ¿no? Y bueno, ya está, muy lindo todo. El consejero da sus discursos, la sociedad está yendo en el tren del progreso, etcétera, etcétera. Listo, terminamos, vos te vas ahí al establo, le pego al criado, y siga todo como venía hasta ahora, ¿no? Por eso digo, es un capítulo donde se ve la crítica social de manera muy fuerte. Se cuenta ahí el festín de manera bastante patética, tiran unos fuegos artificiales fallidos que no explotan. Y yo les decía entonces ahí, Homais escribe este artículo sobre los comicios, y esto tiene un efecto cómico porque nos cuenta lo que nosotros acabamos de ver de manera patética, como si hubiese sido la gran celebración también en términos de la idea de progreso, la ciencia, etcétera, etcétera. Entonces me parece que es un gran capítulo para ver cómo Flaubert opera con procedimientos. Capítulo 9, Rodolfo,
Ahí lo podemos seguir pensando. Acá ya va a aparecer, van a empezar la relación con Emma. Se especula mucho en términos sentimentales y paralelamente se especula mucho en términos económicos. Me parece que en esta novela esas dos esferas no van por carriles opuestos. Por eso me parece que cuando Levin piensa en términos de un bobarismo económico, ese bobarismo económico también está incluido dentro del bobarismo amoroso, ¿no? Por eso esas heroínas de Castillo también son heroínas de una clase social en particular. Charles le compra un caballo a Emma para que se vaya a cabalgar con Rodolfo. Charles no entiende nada, nunca entendió nada ni lo va a entender. Más adelante va a ser algo parecido con León. Charles no sabe lo que está pasando y no lo va a saber nunca hasta la muerte de Emma. Cuando muere Emma, ahí empieza a saber cómo venía la mano y decide tomar algunas decisiones, ¿no? Ahora, en un momento de estos paseos con Rodolfo, cuando van a andar a caballo y etcétera, dice Emma emocionada: tengo un amante. ¿No? Por fin mi vida empieza, estoy construyendo mi propio destino, tengo un amante. Lo dice emocionadísima y fíjense en la página 165 este fragmento que es un momento esclarecedor de un montón de cosas. Emma dice: tengo un amante, y fíjense lo que dice el narrador. Dice: entonces recordó a las heroínas de los libros que había leído y toda aquella poética legión de mujeres adúlteras se puso a entonar en su memoria un cántico seductor de voces hermanas. Tremendo para pensar el bobarismo y en algún punto esta idea de cierto feminismo ascendente. Hay una revancha en términos de género. Dice: ella misma se convertía en una parte verdadera de aquellos seres fascinantes y consumaba el largo sueño de su juventud, contemplándose dentro de aquel modelo de enamorada que tanto había ansiado. Momento de bobarismo explícito, ¿no? Es decir, empiezo a vivir la vida de estos personajes que leí en los libros. Dice: Emma experimentaba la satisfacción de la venganza. Bastante había sufrido. Este momento, un momento importantísimo para pensar este perfil de mujer que es Emma, que es una mujer que desborda completamente los moldes de la propia época. Entonces, momento de inflexión en la novela. Emma ya tomó algo de deuda y Emma tiene su primer amante, ¿no? El conflicto empieza a desarrollarse. Hacemos un corte acá, seguimos en el video que viene con la segunda parte de la segunda parte, ¿no? Ya Emma entrando en estos territorios de la aventura.